Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta primera clase, el segundo video, que corresponde puntualmente a lo que es sistema óseo. Sistema óseo, como primer sistema que forma parte de nuestro aparato locomotor, nos va a permitir describir lo que es la estructura y la función del esqueleto humano. Específicamente lo que vamos a hablar en este video es de cuestiones generales de formación del esqueleto humano, tipos de huesos, funciones y características de esos huesos. A la hora de hablar del esqueleto humano, lo primero que tenemos que decir es que está compuesto por un número aproximado de 206 huesos. ¿Por qué un número aproximado? Porque existe la posibilidad de que algunos seres humanos, algunas personas, nazcan con una cierta cantidad superior de huesos. Son los que se denominan huesos supranumerarios. Son huesos inconstantes que aparecen excepcionalmente en algunas personas y que no cambian absolutamente para nada la función del organismo, me refiero, la función mecánica del segmento. Es simplemente formaciones óseas que, como en el caso de los sesamoideos que se pueden dar en la punta del dedo gordo, en la base, en la cabeza del primer metatarsiano, o alguna vértebra además que podamos tener, no cambia a lo que es la función básica del esqueleto. Esos 206 están divididos en dos esqueletos que los podemos denominar esqueleto axial, aquel que forma parte del eje central del cuerpo, donde la cabeza, el cuello, la columna y el tórax van a formar parte de ese esqueleto axial, y está conformado por 80 huesos, mientras que el esqueleto apendicular, o lo que corresponde a los apéndices o las prolongaciones, llámese miembro superior o miembro inferior, están formados por otros 126 huesos que nos dan la totalidad. Si pensamos en las funciones de nuestros huesos, la función básica del esqueleto es la función de sostén. Es la de mantenernos en una estructura firme y permitiéndonos luchar contra la fuerza de gravedad. Ya vamos a ver, a medida que avancemos en la carrera, como siempre les digo, de que esta capacidad de resistirse a la fuerza de gravedad no depende solamente del esqueleto óseo, sino que hay funciones que tienen que ver con lo muscular y que van a estar también participando en la misma actividad. Pero al ser nuestra estructura rígida, nos permite tener un punto de apoyo sobre el cual o donde sostenernos. Una segunda función es la función de protección, y específicamente se va a dar en situaciones donde los huesos forman cavidades, como puede ser la cavidad craneal, la cavidad torácica o la cavidad pélvica. El objetivo de formar estas cavidades es de alojar dentro de esas cavidades órganos que resultan vitales para la supervivencia y para la función del ser humano, como puede llegar a ser el cerebro con el sistema nervioso central dentro de lo que es la cavidad craneal, el corazón y los pulmones dentro de la caja torácica o cavidad torácica, y los órganos reproductores dentro de lo que es la cavidad pélvica. Una tercera función es la función de organización, referido a darle forma a la estructura. La forma del miembro superior, la forma de la caja torácica, la forma de nuestras caderas o nuestras rodillas, está determinado en parte por lo que es el componente óseo. Obviamente que después el contorno muscular va a terminar de organizar esa forma visible, pero la organización interna corresponde al esqueleto óseo. Y una última función, la función de formación de sangre o formación más específicamente de glóbulos rojos, a la cual la vamos a conocer y la vamos a denominar como hematopoiesis. Este fenómeno fisiológico es el que permite la creación de glóbulos rojos, uno de los tipos de células sanguíneas, y va a estar específicamente designado todo aquel hueso que sea hueso largo, ¿sí?, y que tenga, como vamos a conocer a lo largo de este video,
un componente que es la médula ósea, alojado dentro de su estructura, médula de la cual van a estar permitiéndose formar estos glóbulos rojos. Todo este concepto de médula ósea está muy en auge y que lo han escuchado seguramente en el último tiempo a partir de la donación de médula ósea, un componente muy importante para la lucha contra algunas enfermedades específicas. Ahí tenemos en imagen en vista anterior y en vista posterior lo que son los dos esqueletos. El esqueleto axial, por un lado representado en color gris, y el esqueleto apendicular representado en color naranja. Si hacemos una primera descripción de quiénes forman parte de cada uno, vamos a ver que en el esqueleto axial aparecen los huesos del cráneo, los huesos de la cara, el hueso dioides, que es un hueso que está a la altura del cuello fuera de la cabeza, los huesos del oído, que son 3 pequeños huesecillos que están dentro del oído interno y que van a ser parte de la estructura que nos permite escuchar, los huesos de la columna vertebral, desde la base del cráneo y hasta el coxis, y los huesos de la caja torácica, donde el esternón y las costillas van a ser parte de esa estructura. Mientras tanto, en el esqueleto apendicular, en nuestros segmentos superior e inferior, aparecen los huesos que corresponden a la estructura ósea del miembro superior y los huesos que forman parte de la estructura ósea del miembro inferior. Acá empieza la complicación porque vamos a empezar a nombrar, al menos empezar a conocer de nombre, a los 80 huesos que forman parte del esqueleto axial. ¿Por qué digo empezar a conocer por nombre? Porque después, cuando avancemos a lo largo de las semanas y empecemos a estudiar cada región anatómica, ya sea hombro, codo, cadera, tobillo, columna o cabeza, iremos profundizando un poco más en la descripción de cada uno. Para entender lo que nos refiere la imagen, tenemos en las placas laterales a la imagen central las diferentes regiones que están señaladas en esta imagen. La cabeza ósea, que forma parte del esqueleto axial, conformada por lo que es el cráneo, los huesos craneales y los huesos de la cara, ¿sí? Con un total, esta cabeza ósea, de 22 huesos. Fíjense que acá van a tener los parciales de cada uno, es decir, la cabeza ósea tiene 22 huesos divididos 8 en lo que es el cráneo y 14 en lo que es la cara. Y dentro de cada grupo tienen los parciales, es decir, la cantidad de huesos que forman parte de este cráneo o de la cara, ¿sí? Para el caso de lo que es el macizo craneal o la estructura craneal, los huesos que lo conforman, y los nombro rápido, son 2 parietales, uno a cada lado, 2 temporales, un frontal y que forma parte de la frente, como bien lo dice el nombre, un occipital, que es lo que corresponde al hueso que ustedes conocen como hueso de la nuca, o la parte posterior del cráneo, un etmoides y un esfenoides, que son huesos que forman parte de la parte interna del cráneo y que no lo podemos ver en esta imagen, pero que los vamos a conocer cuando analicemos la estructura craneal. Los 14 huesos de la cara, muy chiquititos algunos como para señalarlos acá, simplemente los nombro: los 2 maxilares superiores, los 2 cigomáticos, el nasal, los palatinos, los 2 cornetes, los 2 lagrimales y el vómer, y el maxilar inferior, que me lo había pasado, ya lo vamos a ir conociendo oportunamente. Respecto al maxilar inferior, pueden encontrar bibliografía que describe 2 maxilares inferiores, lo que es el izquierdo o el derecho. Hoy el consenso hace de que se tome como uno solo, y la unión de la sínfisis mentoniana ya se contemple como si fuera un solo hueso, no como 2. Por eso ahí les puede llegar a cambiar, de acuerdo a de dónde lo leamos, alguna cantidad. El hueso dioides, como decía, un hueso que está fuera de lo que es la cabeza, a la altura de la garganta, y que tiene que ver con las funciones de deglución y de foniatría, porque por ahí pasan algunos músculos que forman parte de nuestra garganta. Los 6 huesos del oído, o huesecillos del oído, o osículos, como también se los conocen, que son 3 por oído, obviamente un martillo, un yunque y un estribo por oído. Acá tenemos la cantidad total que tenemos. Y los huesos de la columna vertebral y de la caja torácica,
donde en la columna vertebral tenemos nuestras 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, y acá, haciendo otra salvedad, lo que corresponde al sacro y al coxis, descritos como un hueso cada uno, ¿sí? Puede llegar a ser que en alguna bibliografía describan al sacro como la fusión de de 5 vértebras que al nacer están por separadas, pero con la osificación del esqueleto terminan formando un solo hueso, cosa que pasa también con el coxis, donde se describen 4 o 5 vértebras iniciales o huesos independientes iniciales que se van a fusionar en el adulto. Si contemplamos el sacro como uno y el coxis como uno, la columna vertebral va a tener un total de 26 huesos. Para quienes lean que la columna tiene está formada por 33 o 34 vértebras, sepan que ese número sale de considerar la división antes de la osificación del sacro, sí, o de los 4 o 5 huesos que forman parte del coxis. Entonces, tomándolo como totalidad, un sacro, un coxis, 26 huesos que forman parte de la columna vertebral. Para lo último que nos queda describir, la caja torácica, formada por un esternón y 12 pares de costillas, 12 izquierda y 12 derecha, que dan un total de 24, con el esternón 25 huesos formando la estructura de la caja torácica. Seguimos con el esqueleto apendicular, en este caso 126 huesos distribuidos en 2 extremidades superiores y 2 extremidades inferiores. De nuevo lo mismo, en cada una de las placas laterales se va a estar describiendo la estructura de un brazo, pero sepamos que tenemos que multiplicar por 2 para el miembro superior y por 2 para el miembro inferior. Las regiones que forman parte de la extremidad superior es la cintura escapular, el brazo en su totalidad con su subdivisión de brazo, lo que va de hombro a codo, y antebrazo, lo que va de codo a muñeca, la muñeca y la mano, y para el caso del miembro inferior, la cintura pélvica, la pierna en su totalidad como un miembro inferior, con la subdivisión de muslo, aquello que va desde la cadera a la rodilla, y pierna propiamente dicha, aquellas estructuras que van desde la rodilla hacia el tobillo y el pie, como parte de este esqueleto apendicular. Si lo describimos para la cintura escapular, una clavícula, un omóplato, en el brazo el hueso húmero como hueso único del esqueleto del brazo en sí, el antebrazo de codo a mano con 2 huesos, un cúbito y un radio, y después la muñeca y la mano, lo que corresponde acá con la subdivisión, el carpo, sus 8 huesos, que ya los vamos a conocer, el metacarpo con sus 5 huesos que forman parte de la estructura de la mano, el carpo me va a estar formando el esqueleto de la muñeca, y las falanges o los dedos para completar lo que es el esqueleto del miembro superior. De la misma manera en el miembro inferior, completamente homólogo, cambia simplemente el nombre y el tamaño de algunos huesos, dado que antes éramos animales cuadrúpedos, ahora somos animales bípedos, es decir, nos desplazamos sobre nuestros 2 pies, no sobre 4 miembros como antes. Fíjense que presenta una estructura del miembro inferior similar a lo que es la estructura organizativa del miembro superior. Obviamente que el tamaño, la diferencia de volumen tiene que ver con que hoy en el miembro inferior se está soportando toda la carga de lo que es el peso del cuerpo, pero aparece en la cintura pélvica un hueso coxal o ilíaco que, de nuevo, al igual que con el sacro, fíjense que inicialmente cuando nacemos con 3 huesos por separados a nivel de la pelvis. Uno es el ilion, otro es el pubis y otro es el isquion, pero que con el correr de los años se va fusionando para formar un único hueso, al cual vamos a conocer como hueso ilíaco o hueso coxal. Los 2 huesos coxales me van a estar formando lo que es la cintura pélvica, unidos con la articulación por la articulación sacroiliaca con el sacro. Tenemos el punto de unión entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial ahí a nivel de la cintura pélvica. Si vamos
a lo que es la estructura del miembro inferior. De nuevo, un solo hueso en el primer segmento, en el muslo, el fémur, homólogo del húmero, dos huesos a nivel de la pierna, la tibia y el peroné, homólogos del cúbito y el radio. En el caso de la pierna se aloja un tercer hueso que es la rótula y que en sí va a estar articulando con el fémur, pero que sin entrar en contacto con la tibia y el peroné forman parte de esta pierna, específicamente de la articulación de la rodilla, y que está agregada por una cuestión mecánica para facilitar y mejorar lo que es el movimiento de la rodilla, puntualmente la función del músculo cuádriceps. En el caso del tobillo y pie vamos a tener los huesos del tarso, que van a ser 7, que van a ser parte del tobillo, homólogos del carpo, los huesos del metatarso, formando el esqueleto del pie, homólogos de los que es el metacarpo en la mano, y las falanges con sus 14 huesitos que forman parte de los dedos y que se comparan absolutamente con lo que es la formación esquelética de los dedos de la mano. Tenemos ahí descrito entonces todo lo que es la estructura de, por un lado, el esqueleto axial y por otro lado, el esqueleto apendicular, los dos componentes del sistema óseo o del esqueleto humano en su totalidad. Bien, si avanzamos un poquito más, y ya vamos a ir terminando con esto, nos quedan un par de plaquitas nomás, lo que vamos a describir son los diferentes tipos de huesos. Existen solamente 4 tipos de huesos, clasificados en función de su forma. Lo que son huesos largos, habitualmente destinados a formar parte de los segmentos apendiculares, huesos planos, como puede ser la escápula u omóplato, que al igual que el hueso ilíaco o coxal, como veíamos en la cintura pélvica, o los huesos del cráneo, son considerados huesos planos. Los huesos cortos, como suelen ser aquellos que forman parte del tarso o del carpo, es decir, los huesos que forman parte del tobillo o de la muñeca o del retropié y la muñeca más específicamente. Y un cuarto tipo de huesos, que son los huesos irregulares, donde las vértebras son el ejemplo que corresponden a este grupo. Si vemos las diferencias de cada uno y los describimos de manera sencilla, vamos a decir que huesos largos son aquellos en los cuales la longitud es mayor que el volumen o espesor y el ancho. Lo vemos bien específicamente acá. La longitud del hueso prevalece sobre lo que es el espesor o volumen y la anchura. Toda esta estructura alargada nos va a permitir diferenciar dentro de los huesos largos y solamente dentro de los huesos largos dos epífisis o extremos, una epífisis superior y una epífisis inferior, obviamente lo que está más arriba o más abajo en su ubicación espacial, o como lo podemos llamar también, una epífisis proximal y una epífisis distal, para usar los términos que fuimos aprendiendo. Además de las epífisis, se va a permitir describir lo que es un cuerpo o diáfisis, que es la estructura propia del hueso. En este caso, lo importante de estos dos componentes, de las epífisis y la diáfisis, es lo que aloja cada uno, porque por ejemplo en los huesos largos, en las epífisis vamos a encontrar los cartílagos de crecimiento, más específicamente en la unión entre epífisis y diáfisis. Desde ahí van a crecer longitudinalmente los huesos, y en el caso de lo que es la diáfisis o cuerpo propiamente dicho, vamos a encontrar la cavidad medular, que es donde se aloja la médula ósea y que nos va a permitir cumplir con esta función hematopoyética que describimos en la placa anterior como productoras de células rojas. Los huesos cortos, a la hora de describirlos, lo vamos a describir como aquellos en donde la longitud es aproximadamente igual al espesor y a la anchura, donde ninguno de los lados de ese hueso prevalece sobre los otros. Los huesos planos van a ser aquellos donde la anchura
prevalece a la longitud o al espesor, y los huesos irregulares van a ser aquellos que tengan características inespecíficas que no entren en ninguna de estas clasificaciones previas, ¿sí? Una descripción basada en las características de su forma y que nos permite entonces englobar a los diferentes tipos de huesos. Ahora, hay un segundo componente que es importante detallar y que lo podemos ver en esta imagen y lo vamos a ver en la placa siguiente. Todo hueso tiene un doble componente óseo, aquello que corresponde al tejido compacto y aquello que corresponde al tejido esponjoso. Ya sea hueso corto, hueso plano, hueso irregular o hueso largo, todos los huesos van a estar formados por este tipo de tejido. Un tejido compacto, generalmente alojado, acá lo vemos en un corte, en la zona periférica, dándole firmeza al hueso, y un tejido esponjoso alojado dentro de la estructura ósea en su volumen interno, que le va a permitir cumplir con su función mecánica de sostén, porque a partir de las capacidades mecánicas que tiene el hueso esponjoso le va a permitir cierta forma de deformación cada vez que el hueso recibe una carga. Al tener cierta capacidad de deformación le va a permitir absorber esas fuerzas que van a poder ser controladas en parte por la absorción del hueso esponjoso y por la firmeza del hueso compacto, ¿sí? Si nosotros vemos un hueso largo, vamos a ver que alrededor de la cavidad medular se encuentra todo lo que es el hueso esponjoso, y alrededor de nuevo del hueso esponjoso el hueso compacto, que va a ser el que le va a dar la firmeza final y que nosotros podemos observar. Si pasamos a un análisis un poquito más profundo, acá vemos el corte de lo que es un hueso largo, tenemos las dos epífisis, epífisis superior o proximal, epífisis inferior o distal, la diáfisis, y en un corte que nos permita ver la estructura de la diáfisis vamos a poder ver cómo el tejido esponjoso forma parte por dentro, rodeado por un tejido compacto. Dentro de la cavidad, la médula ósea roja o amarilla, la amarilla formado por tejido adiposo y la roja formado por células sanguíneas. Todo este componente lo van a desarrollar mucho más cuando vean histología, ¿sí? Y como característica final de los huesos largos, lo que se denomina el periósteo. El periósteo es una membrana laxa que envuelve al hueso y que se pega al tejido compacto. Este periósteo va a ser una forma de recubrimiento fibroso a partir del cual el hueso va a ir engrosándose desde los cartílagos de crecimiento, cartílago epifisiario, en la unión entre epífisis y diáfisis. El hueso va a crecer longitudinalmente. Desde el periósteo el hueso va a ir engrosando o creciendo desde el punto de su volumen o su diámetro, pero siempre con esta misma estructura, ¿sí? Acá si vemos un corte de lo que es un hueso corto, vamos a ver cómo el tejido esponjoso se encuentra por dentro y el tejido compacto dándole firmeza por fuera. Y en el caso de un corte transversal de un hueso plano, vemos a modo de sándwich dos placas de tejido compacto, una superior o una inferior, y un relleno del sándwich a modo de tejido esponjoso, ¿está?, para darle de nuevo esa capacidad de deformación. Aunque parezca mentira, la función del tejido esponjoso es tanto más importante que la función del tejido compacto. ¿Por qué? Porque este tejido compacto va a ser, como dije, lo que le va a terminar de dar forma y le va a terminar de dar firmeza, y es lo que vamos a ver al tener un hueso en la mano cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos en aula para las clases presenciales, y así poder ver la estructura de firmeza que tiene un hueso.
tranquilamente comparable a lo que es una madera o una rama de un árbol. La corteza sería, en el caso de la rama del árbol, el hueso compacto, el tejido compacto. Ahora, si alguna vez ustedes partieron una madera o partieron una rama de un árbol, se van a haber encontrado con que adentro del tejido de la corteza, por dentro hay todo un sistema trabecular, un sistema de malla, que como si fuera una red, que le va a estar dando la estructura interna. Esa red es lo que corresponde al tejido esponjoso. ¿Y por qué digo que es importante? Porque ahí nosotros lo vemos en un corte en la cabeza del fémur, el mismo hueso que tenemos acá, como todo el sistema trabecular, todo este sistema esponjoso se distribuye a lo largo de lo que es la diáfisis y la epífisis. Mecánicamente, estas trabéculas que forman parte del tejido esponjoso no son otra cosa que sistema de transmisión de fuerzas. A partir de este sistema de transmisión de fuerzas es que el hueso puede absorber y disipar el peso del cuerpo, permitiéndole así tener una mayor durabilidad y permitiéndole así cumplir con sus funciones mecánicas de sostén. Obviamente que cuando alguna fuerza externa, un golpe o una palanca hacen fuerza sobre este sistema trabecular de manera anómala, es cuando se presenta la falla del sistema tanto del tejido esponjoso como del tejido compacto, y se presenta lo que patológicamente se conoce como una fractura ósea. Una última imagen para terminar, entonces vemos en vista anterior, en vista posterior, lo que es el esqueleto en su totalidad, con el nombre de los huesos que más se pueden marcar. Obviamente no entran todos por una cuestión de espacio, pero ahí tenemos una lista general de los principales. Concluye así entonces lo que corresponde a la clase de osteología o a la clase de sistema óseo. De a poquito tendremos que volver a ver estos videos. Se sigue en el video número 3 con Marina Fáez y el video número 4 con Pilar Gómez de articulaciones y músculos específicamente, y de a poco decía habrá que empezar a sentarse a volver a verlos y a leer los nombres, porque como así tenemos que recordar los 206 huesos que forman parte del esqueleto, vendrán también todas las articulaciones y los más de 600 músculos que iremos conociendo a lo largo del año y que habrá también que memorizarlos. Es la única manera de aprender anatomía. De mi parte, les dejo un saludo. Hacemos acá otra pausa. Aprovechamos para cambiar la yerba o calentar el agua o ir al baño, y volvemos a ver el tercer video en lo que corresponde al sistema articular de la mano de la licenciada Marina Fáez.